Estimados hermanos, paz de Cristo, mi deseo es que el Señor siga bendiciéndoles y guardándoles hasta hoy. Hoy nos encontramos desde casa compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Les mando un saludo fraternal, un abrazo virtual hasta sus hogares, esperando que ustedes también se encuentren bendecidos y gozosos también en este día del Señor. En esta ocasión, Dios me permite compartir con ustedes la palabra en nuestra serie de los domingos, El Rey que se hizo siervo, una serie expositiva basada en el Evangelio de Marcos. Y vamos a estar tratando, hermanos, algunos versículos que son de suma importancia para cada uno de nosotros. Esa parte de la prueba de fe que experimentó el apóstol Pedro al negar a nuestro Señor Jesucristo y cómo Dios le dio la fortaleza para levantarse una vez más en medio de esa situación tan complicada que él le tocó vivir. Pero antes que nada, quiero que vayamos al Señor en oración para poner este tiempo en manos de Dios. Si alguien nos está viendo y se encuentra enfermo, se encuentra desanimado por alguna razón, en esta hora también queremos orar por ti, también queremos levantar un clamor para tu vida, para que el Señor te restaure, te levante y te dé nuevas fuerzas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu presencia, Señor, porque nos permites congregarnos ahora virtualmente, Señor, con el propósito de predicar tu palabra y también escucharla, Señor. En esta hora, Señor, te pido que bendigas las vidas de aquellos que han de estar escuchando en sus hogares, aquellos que han de estar, Señor, de alguna manera sintonizando este video, esta transmisión. Padre Santo, yo te pido que obres poderosamente en sus hogares, que si sus cuerpos se sienten enfermos, que tú puedas extender tu mano sobre ellos y sanarles, bendito Dios. También te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento para el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Hermanos, nos encontramos en esta parte última del capítulo 14 del Evangelio de Marcos, que se titula así de esta manera, ¿verdad? Jesús, más bien, mejor dicho, Pedro niega a Jesús en los versículos 66 del Evangelio, del capítulo 14 del Evangelio de Marcos, y dice la palabra de Dios: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco. Sí, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Hermanos, nosotros tenemos por primera instancia, en la primera escena de esta versión, de esta parte de la palabra de Dios, que estaba Pedro en el patio. Dice que estaba Pedro abajo en el patio. Mientras Marcos, hermanos, el evangelista Marcos concluye la historia, ¿verdad?, de la negación de Pedro en Marcos, lo hace como un recuerdo, lo hace como trayendo a la memoria de cada uno de nosotros cómo ocurrió, ¿verdad?, todo esto en las horas anteriores, ¿verdad?, al sacrificio que nuestro Señor Jesucristo haría por todos nosotros, por amor a nosotros. Vemos que versículos antes Jesús es traído ante el concilio, donde todos los líderes religiosos intentan, ¿verdad?, de alguna manera acusarle injustamente, y nosotros pudimos ver la semana pasada cómo buscaban alguna manera para hacerle responsable de algo que él obviamente no había cometido. Y el Señor, ¿verdad?, con toda la sabiduría de Dios contestó: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Como respuesta, ¿verdad?, de los sumos sacerdotes preguntándole: tú dices que eres el Hijo de Dios. Y entonces ahí nuestro Señor abrió entonces su boca para decir que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Él era el que estaba sentado a la diestra de Dios. Y nosotros, hermanos, podemos ver cómo el primer problema de Pedro
que él le siguió. Él le siguió, pero de lejos, ¿verdad? Él estaba pasando por momentos críticos, pero obviamente no se comparaban absolutamente en nada a lo que experimentó nuestro Señor en carne propia por todos nosotros. Cuando nos distanciamos de nuestro Señor, hermanos, es difícil estar firmes. Cuando nosotros decidimos por muchas razones separarnos de la presencia del Señor, dejar de acudir a los servicios, dejar de estar en comunión con nuestros hermanos, es cuando pasamos momentos muy difíciles, en momentos de tiempos críticos y decidimos separarnos del Señor, pues obviamente nos encontramos en la situación en la que Pedro se encontraba. Él, lejos de congregarse con la iglesia para orar, para estar unidos, para estar orando, para no caer en tentación, como el Señor ya se los había dicho en Getsemaní, él obviamente se acobardó y decidió apartarse del Señor en los momentos más importantes y más críticos de su ministerio terrenal. Dice el versículo 54 que Pedro estaba sentado con los alguaciles calentándose en el fuego. Obviamente, estos alguaciles eran los que se encargaban de calmar la situación y también son los que fueron encargados de alguna manera de llevar a Jesús ante el concilio y después ante Pilato. Pedro encontró, hermanos, compañerismo y calor en la compañía de los impíos, habiendo olvidado el compañerismo que los discípulos que experimentaron con el Señor, cuando estaban los discípulos con el Señor. Pedro pudo hacerse pasar como uno de la multitud y no como un seguidor de Jesús. Existen muchas maneras en las que nosotros podemos hacernos pasar como uno más de la multitud. Cuando dejamos de reflejar a Cristo afuera de la iglesia y nos convertimos en uno más del montón. Es importante, hermanos, que nosotros traigamos a la memoria por medio de estos versículos la importancia de no negar a nuestro Señor, de no abandonar la fe en momentos críticos y también de pasar tiempo con el Señor, de no convertirnos en uno más de la multitud. Los alguaciles quienes golpearon a Jesús son los mismos alguaciles que estaban junto a Pedro, aquellos hombres que le habían ocasionado, ¿verdad? Todo este dolor a nuestro Señor o que le iban a ocasionar momentos más adelante, estaban calentándose frente al fuego junto a Pedro. Entonces, debido a que la palabra de Dios en el antiguo griego usa la misma palabra para ambos, para alguaciles y para siervos. Pedro se sentó y se asoció con el mismo hombre que golpeó a Jesús. Así es que, hermanos, nosotros no podemos asociarnos con aquellos que le dan la espalda al Señor. Obviamente no estoy diciendo de que les dejes de hablar a todos aquellos que no piensen igual que tú o que nieguen la fe, sino que no te asocies de alguna manera que tu fe sea comprometida. En esta ocasión quiero traer puntos breves, puntos importantes, pero que sin duda van a ser muy prácticos para nosotros mantenernos firmes, mantenernos sirviendo al Señor en medio de una situación tan complicada que estamos viviendo a nivel mundial, pero sin duda no estamos solos, sabemos que tenemos el respaldo del Todopoderoso y con la ayuda de Dios y con dirección del Espíritu Santo y manteniéndonos apegados a la palabra de Dios, nosotros vamos a poder surfear las olas por muy altas que vengan. Dice que Pedro se sentó, se asoció con el mismo hombre que golpeó a Jesús y le golpearon solamente porque alguien más les dijo que Jesús era un hombre que iba en contra de la ley, que era un hombre malvado. Este hombre, Pedro, les contestó al ser cuestionado, al decirles que hablaba igual que los discípulos de Jesús, les contestó, yo no le conozco, no lo conozco, no sé lo que dice. Nosotros, al ser cuestionados en cuanto a nuestra fe, hermanos, debemos de responder sinceramente, yo soy hijo de Dios, pero que estas palabras vengan avaladas por un buen testimonio, avaladas por una vida transparente delante de la presencia de Dios. Un hombre hostil, con autoridad, interrogó a Jesús. Nosotros sabemos que
este hombre, pues eran los sumos sacerdotes, era Anás y Caifás que estaban de alguna manera organizándose para interrogar a Jesús. Pero Pedro no se enfrentó a esta clase de interrogatorio. Pedro fue interrogado, o más bien se le cuestionó por una criada, por medio de una criada, pero ella fue suficiente para que Pedro negara al Señor. Si es que no se compara, hermanos, el tiempo difícil que estamos viviendo a lo que el Señor vivió y sufrió por amor a cada uno de nosotros. Si es que cuando tú te sientas incomprendido, cuando tú te sientas que nadie te entiende, que nadie te comprende, déjame decirte que hay alguien que sí te comprende a la perfección. Él sufrió todos los dolores que tú pudieras experimentar por amor a ti y nuestro Señor nos entiende a la perfección. Él fue traicionado, él llevó la carga de los pecados sobre sus hombros, de los pecados no solamente de algún grupo de personas, sino de toda la humanidad. Así es que el Señor te entiende. No le conozco, dijo, no sé lo que dices. Y así todo este mal brotó de temor del hombre. Cuántas negaciones de Cristo y su verdad han brotado desde entonces por la misma causa. Cuando nosotros tal vez decimos, sí, yo sirvo al Señor, pero con nuestros mismos hechos a veces le negamos. A veces estamos diciendo con nuestra actitud, no le conozco, no tengo nada que ver con él, no tengo nada que ver con el cristianismo. Es que al pensar que ayudaría a distanciarse a sí mismo de la asociación con Jesús, Pedro comenzó no solamente a decir que no le conocía y que no sabía de lo que le estaban hablando, sino que comenzó a maldecir y a jurar. Él estaba cada vez cavando más hondo su propio pozo y cada vez estaba tocando más fondo. Cuando escuchamos este tipo de lenguaje, nosotros asumimos que la persona no es un seguidor del Señor, obviamente. Hace ratito escuchaba una conversación de un familiar y que había conocido una persona que decía que era cristiana, pero pues sus actos obviamente no reflejaban eso. Hay veces que nosotros decimos que creemos en Dios, pero nuestros actos dicen todo lo contrario. Y dice la palabra de Dios que después de haber dicho esto, ¿verdad? El gallo cantó una segunda vez, después una tercera vez, y pensando, después de algún tiempo, de algunos minutos, le cayó el 20, como decimos por ahí, dice, pensando en esto, lloraba. Se dio cuenta de que lo que le había profetizado el Señor, de lo que le había dicho el Señor en una plática personal, se estaba cumpliendo. Y entonces él sintió dolor en su corazón. Esto es un gran motivo, hermanos, para nosotros reconocer cuando le hemos fallado al Señor, cuando nosotros le hemos negado con nuestros actos, cuando nosotros nos hemos apartado de la fe. Hay veces que hemos sido demasiado duros con Pedro, hemos visto, ¿verdad?, a Pedro como el peor de lo peor, pero también podemos ver cómo Dios puede perdonar a un hombre que se ha equivocado una, dos o tres veces o muchas más veces cuando nosotros venimos arrepentidos delante de su presencia, cuando nosotros pensamos en esto como lo hizo Pedro, cuando nosotros pensamos y realmente recapacitamos y reconocemos que hemos hecho mal delante de la presencia del Señor. Hay enfermedades modernas que, por así decirlo, que el primer paso que tú tienes que tomar para poder recibir un tratamiento adecuado es reconocer que tienes esa enfermedad. Y estoy hablando del alcoholismo, estoy hablando de la drogadicción, que son hábitos, que son cosas con las cuales te estropea la mente y termina destruyendo familias enteras. Pero lo principal que tú debes de hacer es reconocer que tienes un problema de adicción y entonces nosotros cuando reconocemos que somos adictos a algo, llámese alcoholismo, drogadicción, hay veces que también podemos decir, bueno, yo no tengo ningún vicio, pero también nuestro vicio puede ser nuestro trabajo, que nos absorbe demasiado tiempo, nos convertimos en workahólicos, nos convertimos en personas que invertimos demasiado en una sola cosa
y nos estamos olvidando de nuestra fe, nos estamos olvidando del compromiso que hicimos al seguir a nuestro Señor Jesucristo y de alguna manera le estamos negando. De alguna manera estamos diciendo, no tengo parte con Él, no le conozco. Hermanos, el Señor quiere hablarnos en este tiempo. No es tiempo para que tú digas, bueno, pues parece que otra vez nos van a encerrar, parece que otra vez la situación se nos está yendo de las manos. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de que ya de una vez por todas, hermanos, realmente nos dejemos de infantilerías, de cosas de niños que nos impiden convertirnos en lo que Dios ha dicho que nos convirtamos. Hermanos, dice la palabra que Pedro lloraba. Y es mi deseo que no solamente lloremos de nuestros ojos hacia afuera, sino que realmente haya convicción en nuestro corazón de que no hemos actuado bien. Tal vez tú digas, no, yo sí he cumplido a la perfección, yo me he guardado, yo he buscado al Señor. Y qué bueno, tal vez no todos estamos en la misma red, no todos estamos en la misma situación, pero sí hay cosas que nosotros podemos cambiar. Hay cosas, hay hábitos que nosotros le invertimos demasiado y terminamos de alguna manera apartándonos del Señor. Pedro buscó calor en esa noche fría en la que estaba siendo arrestado nuestro Señor Jesucristo, pero lejos de buscar el calor físico, lo que necesitaba buscar es el calor espiritual que solamente en los brazos de nuestro Señor Jesucristo podemos obtener. Así es que si tú estás pasando por un tiempo de tibieza espiritual o ya llegaste a un extremo en el que tu corazón se ha enfriado de una manera en la que ya no te interesa servir al Señor, ya no te interesa congregarte en una iglesia, ya no te interesa leer su palabra, es buen tiempo, hermano, para que pienses, para que llores, para que vengas delante de la presencia del Señor buscando el socorro necesario, buscando la respuesta a tantas preguntas, tantas interrogantes que se están levantando en este tiempo tan específico. No estamos aquí para volvernos ricos, amasar una gran fortuna. Estamos aquí para cumplir el plan, el propósito que nuestro Señor ha diseñado para cada uno de nosotros. Finalmente, hermanos, Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, pero él lo recordó muy tarde. Fue después de que hubo pecado. Luego todo lo que Pedro fue a hacer fue solamente a llorar amargamente. Pero no se quedó en esa situación. Qué increíble, hermano, qué hermoso es de que aunque hayas tocado fondo, aunque estés tocando fondo en este momento, Dios puede restaurarte, así como lo hizo con el apóstol Pedro. No fue el canto del gallo lo que condenó a Pedro, fue el recordar las palabras de Cristo. Y si tú todavía no estás en Cristo, o si estuviste en Cristo y te alejaste por alguna razón, recuerda las palabras de Cristo. Recuerda aquella ocasión en la que experimentaste el poder de Dios por primera vez en tu vida. Recuerda a Cristo. Hermanos, existe un contraste significativo entre Judas y Pedro. Pareciera que lo de Judas fue a menor grado. Él solamente de alguna manera entregó al Señor, lo vendió por unas monedas de plata, pero después se sintió remordimiento en su corazón y fue y se ahorcó. No, hermanos, eso pareciera igual, pero no es igual. Ambos negaron a Jesús de una u otra manera, pero uno fue restaurado y el otro no. Uno se quitó la vida, pero el otro reconoció, asumió su culpa y vino a ser restaurado delante de la presencia del Señor. El restaurar a Pedro fue importante para Jesús. Después de su resurrección, Jesús tuvo un tiempo privado con él. Y esto lo podemos ver en Lucas 24 al 34. Dice, que decían ha resucitado. El Señor verdaderamente ha aparecido a Simón, es decir, Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Jesús tuvo un tiempo privado con Pedro. Jesús vino después de haber resucitado y se encontró con él. Se encontró con él y no le reprochó,
no le condenó, sino que pudo verlo como alguien en quien depositar su confianza y decirle, apacienta mis ovejas. Después nosotros podemos ver la conversión de este hombre, la completa conversión de este hombre y verlo predicando la palabra de Dios, predicando un primer sermón en Pentecostés, predicando otro segundo y ganando muchas almas para el Señor. Una restauración pública fue con este hombre. Pedro le negó en privado, por así decirlo, y después se hizo pública esa negación, pero su restauración fue mayor. Y ahora nosotros reconocemos y recordamos a este hombre y el ejemplo de él por medio de la palabra de Dios, de cómo el Señor puede levantarte, cómo el Señor puede restaurarte y hacer de ti un siervo del Señor para su gloria. Pedro terminó siendo un apóstol, un enviado. Ya no caminaba para sí mismo, ahora caminaba para el Señor. Y Judas fue alguien que negó la fe, un apóstata, quien sufrió un declive espiritual de una experiencia que disfrutó solamente una vez. Y ni la disfrutó siquiera porque rápidamente fue y se ahorcó. Juan capítulo 21 nos dice cómo Dios restaura, cómo Dios levanta a hombres que le han dado la espalda a Él. Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Este es el mensaje, hermano. Te apartaste de la fe, te enfriaste. Incluso dentro de una iglesia te puedes enfriar. Incluso dentro de una iglesia puedes apartarte de la fe. Pero este es el mensaje para ti en este día. Sígueme, reconoce, recuerda las palabras del Señor. Llora si es necesario llorar. El llorar sana, el llorar te ayuda a liberarte de cargas, de situaciones, de tensiones. Pero recuerda las palabras del Señor que te está diciendo en esta tarde. Sígueme. Quiero invitarte a que hagas un momento ahí donde estás. Y si tu familia está cerca, llámalos. Llámalos ahí a la sala, ahí donde te encuentres, en el carro, tal vez estás en el estacionamiento de un lugar o pidiendo comida, no sé. Pero busca el momento cuando te sea posible. Si estás manejando, obviamente no cierres los ojos, pero busca el momento para venir delante de la presencia del Señor. Y si hasta ahorita el Señor te ha permitido mantenerte fiel, mantenerte estable, sirviendo al Señor, síguelo haciendo en tu iglesia local, en esa iglesia donde a lo mejor hay muchas carencias, pero si tienes palabra de Dios y si está la presencia de Dios, ahí Dios te puso. No vayas a la iglesia que esté más cerca de tu casa. Ve a la iglesia que esté más cerca de la palabra de Dios. Busca al Señor. Recuerda las palabras. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu consejo. Ayúdanos, Señor Jesús, a no negarte con nuestros hechos, con nuestras actitudes. Y si lo hemos llegado a hacer, Señor, ten misericordia de nosotros y recuérdanos las sanas palabras que siempre nos recuerdas, Señor, que siempre nos hablas. Te pido que bendigas, Señor, a los que han de estar escuchando este mensaje, que tú, Señor Jesús, restaures sus vidas, restaures sus cuerpos, pero también les restaures espiritualmente. Que les levantes, Señor Jesús, si ellos se han caído de diferente manera, porque si ellos se arrepienten, si ellos vienen delante de tu presencia en arrepentimiento y fe, tú eres perdonador. Tú eres misericordioso, Señor Jesús. Tú tienes poder para levantar al caído, Padre Santo.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi deseo es que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y deseo que esta palabra haya edificado tu vida, te haya bendecido. Si gustas compartirla con tus seres queridos, con tus conocidos, sería de gran bendición para que tú también de alguna manera seas un predicador de la palabra de Dios. Dios te bendiga.